Bueno, estamos en la séptima sesión del libro del Génesis. El sexto día. Nos hemos estado permitiendo una sesión completa para cada uno de los días de la creación. Estamos en el sexto día, capítulo 1, versículos 24 al 28. Tuvimos una sesión introductoria sobre la Torá, como recordarán, el libro de los comienzos. Y creo que nosotros demostramos su autoridad, quién realmente lo escribió, etc. Hablamos del día 1, la luz y todo eso, día 2, día 3, día 4, día 5. Ahora el día 6, hablaremos un poquito sobre los animales terrestres y, por supuesto, el mayor logro, la creación del hombre mismo. A modo de repaso, comencemos, ya que estamos a solo unos pocos versículos del capítulo, comencemos con Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si entiendes esa declaración, acéptala, no tendrás problema con ninguna otra declaración en toda la Biblia. Lo dice todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía o meditaba, por así decirlo, sobre la faz de las aguas. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios vio la luz, que era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. La tarde y la mañana fueron el día 1. Construcción definitiva, primer día, y así sucesivamente. Y Dios dijo, hágase fermento en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el fermento y separó las aguas que estaban debajo del fermento de las aguas que estaban encima del fermento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y revisamos eso en nuestra segunda sesión, nuestra tercera sesión, supongo que fue, desde el punto de vista del pensamiento actual de la física de partículas. Y cuanto más sepa sobre la vanguardia de la ciencia, más cómodo le resultará este capítulo. Continuando, versículo 9. Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar y aparezca la tierra seca. Y así fue. Y a lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba y hierba que dé semilla, y árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en sí mismo sobre la tierra, y fue así. Y produjo Dios la hierba que da semilla según su especie, y el árbol que da fruto, cuya simiente era en sí misma según su especie, y vio Dios que era buena. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Interesante, el sol aún no ha aparecido. ¿De dónde viene la luz? Bien por usted. Bueno. Cuarto día. Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales, de las estaciones, de los días y de los años. Y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día, y la lumbrera menor para señorear en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y que Dios viera que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas criaturas que se muevan y tengan vida, y aves que vuelen sobre la tierra y sobre la expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron en abundancia según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares, y las aves multipliquen la tierra. Por la tarde y por la mañana fue el quinto día. Así que ahí es donde terminamos la última vez. Y revisamos algunas de las pruebas de diseño que no podrían haber sido provocadas por la aleatoriedad tanto en las aves como en las criaturas acuáticas. El escenario ahora para el sexto día donde nos ocuparemos de los animales terrestres y del hombre. Al observar un perfil de entropía donde la entropía es aleatoriedad, y que se muestra maximizada en la parte inferior del gráfico, tenemos cada día una reducción de entropía o una intrusión, una inserción, por así decirlo, de orden. Y Erevan Boker es hoy, es decir, tarde y mañana, pero no hay Erevan Boker el séptimo día. Así que consideramos que el significado original de esas palabras era una reducción definitiva de la entropía. Y Erevan Boker llegó al día 1, y ahí es donde hablamos de las paradojas de la luz misma y demás. Luego tuvimos el día 2, donde tenemos el cuarto estado de la materia, plasma, etc. Y pasamos al día 3, donde teníamos la tierra y los mares y demás.
Y luego exploramos la hipótesis nebular y sus falacias y toda la creación de lo que conocemos como el sistema solar y demás, y el cuarto día. Y luego llegamos al día 5 con los pájaros y las criaturas acuáticas. Esa fue la última vez. Esta vez por supuesto tenemos la creación de hombre. Si me permiten usar el techo de la Capilla Sistina de Miguel Ángel como modismo para la sesión. Y echémosle un vistazo. Entonces estamos en Génesis 1, versículo 24. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados y reptiles y bestias de la tierra según su especie, y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora pregunta de prueba, esta es una reseña en un sentido. ¿Por qué los animales siempre producen según su propia especie? Las escrituras lo dicen, sí, pero ¿por qué es así operativamente? ¿Cómo se definen? ¿Qué? Muy bien. Digital. Esa es la palabra. Exactamente. El ADN es un código digital 3/4. Y muchos biólogos aún no aprecian las implicaciones de que sea un código digital, pero eso lo hace definitivo. Es digital, no analógico. Y eso está implícito aquí. Podríamos hablar mucho de los animales, pero una de las preguntas que debemos plantearnos es por qué, después de 120 años o más de buscando, no faltan enlaces. Cuando Darwin propuso su origen de las especies, hubo mucho optimismo de que finalmente encontrarían todos los pequeños eslabones perdidos. Encontraron 0, ninguno de ellos. Eso es porque, de hecho, están definidos digitalmente. Ahora bien, existen evidencias de diseño en cada especie de animal. Pero con el fin de terminar esta sesión en un tiempo razonable, solo voy a tomar un animal como ejemplo, un animal común, uno que todos ustedes han visto, la jirafa. ¿Cuántos han visto una jirafa? Estas son criaturas interesantes. Voy para usarlo. Este tipo es solo un ejemplo de lo que encontrarás si miras detenidamente en cada especie animal, encontrarás algo único que requirió un diseño anticipado. Ahora, la jirafa crece hasta alcanzar unos 19 pies de altura. Es el animal más alto que existe actualmente. Pesa alrededor de 2.500 libras. Puede correr unas 36 millas por hora. Come alrededor de 201 libras de comida por día. Lo hace dedicando entre 60 y 20 horas a comer al día. ¿Cuándo duerme? Duerme unos 20 minutos al día. Esa es tu jirafa. Personaje interesante. Este tipo es un personaje interesante. Él puede pasar meses sin agua, curiosamente. Y, por supuesto, en algunos de sus hábitats tiene que hacerlo. Pero hay algunas cosas extrañas acerca de una jirafa. Al ser tan alto, se necesita bastante presión arterial para levantarse y llevar la sangre al cerebro. La aorta de la jirafa tiene unos 220 milímetros de presión de mercurio cuando normalmente está de pie. Esta presión sería peligrosamente alta en un humano, pero en una jirafa es necesaria para que la sangre suba por su largo cuello hasta el cerebro. Para lograr esto tiene un corazón que está a punto. 2,5 pies de largo. Cosa enorme. Pero tiene un problema. Cuando se agacha para beber agua, tiene al menos dos problemas. Uno es cuando es vulnerable. Entonces es cuando uno esperaría que un león saltara de entre la maleza que ha estado esperando la oportunidad para llevárselo. El otro problema que tiene es que la presión normalmente sería suficiente para reventar los vasos sanguíneos de su cerebro, porque está diseñado para estar a 18 pies de altura. Ahora está al nivel del agua. Y tendría lo que un buceador llamaría embolia. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Bueno, resulta que hay válvulas en la arteria que sube a su cabeza que se ajustan. Cuando baja, esas válvulas se cierran. La sangre entre la última válvula y el cerebro pasa a una esponja. Se desvía alrededor del cerebro hacia un grupo de vasos parecidos a una esponja debajo del cerebro que se llama retemperabellum, sea lo que sea que eso signifique. Es un órgano diseñado específicamente para absorber esa presión y actuar como reservorio. Mientras levanta la suya, cuando está ahí abajo bebiendo, si de repente levantara la cabeza sin él, no lo habría hecho, tienen justo el problema opuesto. No tendría sangre en el cerebro y tendría un mareo, se desmayaría, lo que sea. Pero debido a que este depósito parecido a una esponja está ahí para alimentar sangre oxigenada a su cerebro, a medida que sube, las venas que bajan de su cabeza también tienen válvulas diseñadas para igualar la presión. Entonces, cuando su cabeza va desde 18 pies bajo tierra hasta el agua, queda sellada. Pero cuando sube, hay un depósito debajo del cerebro en el órgano parecido a una esponja.
Pero la cuestión es que todo ha sido diseñado anticipándose a su estilo de vida. Ahora bien, lo que hace que esto sea particularmente útil como ejemplo es que quiero que imagines cómo evolucionó. Porque las deficiencias en su diseño son fatales. Y debes recordar una cosa sobre la evolución. Los animales muertos no evolucionan. Bueno, entonces, si tiene una hemorragia sanguínea y muere, no hay forma de transmitir esa experiencia, por mucho que quieras imaginarla, a su descendencia. Ya sea porque bajó la cabeza y tuvo una embolia, o porque de alguna manera igualó tal vez levantando la cabeza, se desmayaba cuando el león estaba a punto de comérselo. Y si el león se lo come, por supuesto, eso deja un fósil muy, muy difícil, de todos modos ya entiendes la idea. Entonces, lo interesante es que puedes encontrar cientos de ejemplos en los que hay un elemento de diseño esencial, ya sea en su esqueleto o en su sistema de circulación o lo que sea esencial para su supervivencia. Y tratar de sacar de la imaginación una hipótesis evolutiva sobre cómo llegó allí es una tarea difícil. Es una tontería. Porque los defectos, sobre todo en sus fases intermedias, son deficientes, y muere. Y la supervivencia del motivo más apto asegura que las etapas intermedias han terminado. ¿Me sigues? De todos modos, tienes un diseño especial del corazón, un diseño especial de las arterias que suben, un diseño especial del organismo especial parecido a una esponja debajo del cerebro y un diseño especial de las venas que bajan. Diseño muy, muy hábil. ¿Y cuál es el mayor insulto que le puedes hacer al diseñador? Asumir que no fue necesario. Todo sucedió al azar. Avancemos un poquito. No quiero dedicar mucho tiempo a los animales porque tenemos un tema mucho más importante que nos interesará más centralmente y es el hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabías algo extraño sobre esa frase hasta ahora? El plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los crearon. Por cierto, la palabra imagen aparece 3 veces. Creo que es algo interesante. Nos estamos haciendo eco aquí de un concepto de la Trinidad. Ahora, obviamente, nota los plurales, nosotros y nuestro. Eso lo encuentras no solo en el versículo 26, aquí lo encontrarás en el capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, 7, lo encontrarás en Isaías. De hecho, lo encontrará en todo el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo. Y la palabra Elohim misma que encontramos, les recuerda en el capítulo 1, versículo 1, es un sustantivo plural. La terminación, estoy, ciertos sustantivos hebreos tienen, el plural se indica con una terminación, estoy, querubines, etc. adelante. Entonces es un sustantivo plural, siempre tratado como un verbo singular. Y eso aparece 680 veces en el Antiguo Testamento. Y, sin embargo, por otro lado, tenemos un problema porque muchas personas, por supuesto, son muy sensibles al hecho de que el Shema, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, enfatizan que tenemos un Dios. Bien, aquí está el Señor, nuestro Dios es uno, Echad. Él está unificado, lo que la palabra realmente significa unidad, pero está bien, y en Éxodo 20 versículo 3 en los 10 mandamientos, se hace la misma afirmación. Eso es, y mucha gente lo ve en contraste con The New Testamento, que habla continuamente de la pluralidad, de la Trinidad. Y hay muchos versos sobre eso, no tenemos que matarlo a golpes. Lo que puede sorprenderte descubrir, de hecho necesitas descubrirlo por ti mismo, es que, ves, tenemos problemas con eso si no reconocemos la posibilidad de tener pluralidad y unidad al mismo tiempo. Nosotros y yo tendemos a pensar que son opuestos, no necesariamente. Hay muchos ejemplos en los que se puede tener unidad y, sin embargo, hay una pluralidad de personas involucradas. Una corporación es un ejemplo típico, donde tienes una corporación que es una ante la ley, sin embargo, puede constar de 3 principios, y así sucesivamente. Todos estos son ejemplos torpes por muchas razones, pero la razón por la que no podemos visualizarlos es porque no podemos imaginar la unidad perfecta. Entonces tú y yo no podemos imaginar una asociación de 3 personas que se lleven perfectamente. Así que dejaré eso en paz. Es interesante que en las escrituras haya intercambios entre la deidad. Y encontraremos varios de ellos a medida que avancemos en Génesis. Lo encontramos varias veces en Isaías. Quizás el gran ejemplo sea el Salmo 2. Y no quiero tomarme el tiempo esta noche, pero te animo a que en tus notas escribas el Salmo 2 como tarea, y quiero que lo estudies y hagas un diagrama de ese salmo en términos de quién habla.
El Salmo 2 es, comencé a decir, un diálogo, eso es dos personas, eso es un diálogo tripartito, es una discusión entre tres personas. Y tomas el Salmo 2, lo delineas y decides quiénes son las tres personas que hablan. Y obviamente lo vas a descubrir, uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y compruébalo por ti mismo. Descúbrelo por ti mismo. Y estos versículos estarán en tus notas para que puedas seguir una serie de lugares donde hay una discusión entre las personas de la Trinidad. Ahora, otra forma de ver esto de la Trinidad, no quiero dedicar demasiado tiempo a ello, la creación del universo se atribuye al Padre en el Salmo 102. Se atribuye al Hijo en Colosenses 1 y 16 en los primeros versículos iniciales del Evangelio de Juan. Se atribuye al Espíritu Santo en Génesis 2 y también en Job 26. Y, por supuesto, los tres de estos están reunidos en el concepto de Elohim en el primer verso. La creación del hombre se atribuye al Padre en Génesis 2,7. Eso lo veremos en la próxima sesión. El Hijo en Colosenses 1 y 16, lo vimos antes, y Job 33. Y también la creación se atribuye en términos plurales en Eclesiastes 12 e Isaías 54. La encarnación misma se atribuye al Padre en Hebreos 10.5, al Hijo en Filipenses 2.7 y al Espíritu en Lucas capítulo 1 versículo 35. La muerte de Cristo se atribuye al Padre en Salmo 22, Romanos 8, y Juan 3 y 16, versículo más famoso de la Biblia. La muerte de Cristo se atribuye al Hijo en Juan 10,18 y Gálatas 2,20. Y se le atribuye al Espíritu Santo en Hebreos 9 y 14. Por eso es interesante que encontrará versículos que atribuyen cada uno de estos hitos principales del programa de Dios específicamente a cada miembro de la Trinidad. La expiación se describe al Padre en Isaías 53, dos veces, y al Hijo en Efesios 5, 2, al Espíritu en Hebreos 9, 14. Y la resurrección de Cristo se describe al Padre en Hechos 2, 24 y Romanos 6, 4, al Hijo en Juan 10 y en Juan 2 y al Espíritu Santo en 1 Pedro 3 y 18 y Romanos 8 y 11. La resurrección de toda la humanidad se describe al Padre en Juan 5 y 21 y también al Hijo en 5 y 21. Allí se mencionan ambos. Y Romanos 8 y 11, el Hijo. La inspiración de las Escrituras, por cierto, hay 29 de estas, no te las estoy dando todas, el punto es que a medida que lees la Biblia y te tomas la molestia de tomar cada evento importante, lo buscas y descubrirás se atribuyen diferentes contextos a cada miembro de la Trinidad. La inspiración de la Escritura al Padre en 2 Timoteo 3, 16, 1 Pedro 1, y al Espíritu en 2 Pedro 1. Ahora, la otra cosa, empezamos a hablar, tenemos mucha discusión, ¿qué significa? ¿Dios hizo al hombre a su propia imagen? ¿Qué significa eso? Chico, vamos a hablar un poco más sobre la imagen del hombre en un minuto, pero reconoce que, por cierto, hay un principio básico que te voy a sugerir, más allá de esto. Asunto. Si te encuentras con algo que no parece tener sentido, alabado sea Dios, porque estás a punto de hacer un descubrimiento, sea cual sea. Y haces dos cosas. Primero, oras por eso. Ejercicio no intelectual, es algo de oración. Lo segundo que debes hacer es poner a Jesucristo justo en el medio y ver qué sucede. Solo mira lo que pasa. Ahora bien, todo este asunto de Jesucristo, Él fue hecho, por supuesto, a semejanza de los hombres. No hay duda sobre eso. Filipenses 2, 7, Hebreos 10.5, Lucas 1 y 35. Al mismo tiempo también sabemos por Hebreos 1.3. Y Colosenses 1 y 15 y 2 Corintios 4.4 que Él fue hecho y es la imagen expresa de Dios. Eso es exactamente con lo que comienza el libro de Hebreos. Entonces, si quieres tratar de luchar con este tema, ¿qué queremos decir con que el hombre sea la imagen de Dios o viceversa? Jesucristo es tu punto de partida y final. Y todas estas cosas, por cierto, están anticipadas en el plan de redención de Dios. Como encontrarán en Pedro 1 y 20, Apocalipsis 17 y, curiosamente, en 2 Timoteo 1, 9. Pero sigamos adelante porque hay mucho más que quiero cubrir aquí. Y Dios los bendijo, note el plural, ellos. Ve al hizo al Señor y a la señora hombre. En el próximo capítulo tendremos una discusión más detallada de cómo surgió todo eso. Pero esto es un resumen. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces sabes que Él estaba por aquí. Mira, fueron Adán y Eva, no Adán y Esteve. Tienes razón. Bueno. Está bien. Sé fructíferos y multiplicaos y llena la tierra. Ahora no tropiece con la palabra reponer.
Porque aparece 300 veces en las escrituras y solo unas pocas veces toca reponer. Re significa estar lleno. Algunas personas intentan hacer todo un escándalo sobre el tema de la reposición. No quiero ir allí. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y someterlo. Vean, ahí está su mandato para que la ciencia y demás sojuzguen la tierra, comprendan, busquen, encuentren respuestas. Y ten dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da semilla que está en la sobre toda la tierra, y todo árbol en el cual haya fruto que dé semilla, os será para alimento. Entonces sí, todos son vegetarianos en este momento. Eso va a cambiar en el capítulo 9. Entonces, si vas a ser vegetariano, está bien, pero no hagas de la Biblia tu razón. Llegaremos a eso cuando lleguemos al capítulo 9. Ahora, noten que hace referencia aquí. Estamos hablando del hombre, pero aquí vuelve a hacer referencia a las semillas que contienen hierbas. Así que voy a hacerlo, eso me hizo retroceder un poco. Y revisé algunas cosas y se me ocurrieron algunas cosas que pueden sorprenderte. Hablamos, recuerda, hace unas sesiones hablamos de la anatomía de una hoja. Hablamos de cómo la fotosíntesis es un proceso de 2 etapas. Todo esto es a modo de reseña. Sobre las reacciones dependientes de la luz, cómo se utiliza el hidrógeno y cómo se desprende el oxígeno como subproducto. Y luego, en la reacción independiente de la luz, la segunda etapa de todo eso, tenemos la glucosa también como subproducto. Entonces las plantas producen oxígeno y más glucosa de la que necesitan. Así que nosotros observe que las plantas, por supuesto, desprenden oxígeno y azúcar. Los animales necesitan eso. Emiten el CO2 que necesitan las plantas. Es muy fascinante darse cuenta de que el reino vegetal y el reino animal se necesitan mutuamente. Quita uno de los dos y el otro finalmente desaparece. Porque no habrá suficiente CO2 procedente de los rayos y de los volcanes para mantener las plantas. Las plantas necesitan CO2. Los animales necesitan O2 además del azúcar. Por eso es interesante cómo hay un diseño intrínseco, un diseño general del sistema en el paquete total. Ahora quiero mostrarte algo. Siempre hablamos de aleatoriedad. El universo surgió por casualidad. Esa es toda la premisa de la evolución, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez la aleatoriedad? Además en Las Vegas, está bien. Si observamos la aleatoriedad, la intención aquí era ensamblar bits aleatorios. Y por cierto, eso resulta muy difícil de hacer. En una computadora, no se puede conseguir aleatoriedad. Tienen generadores de números pseudoaleatorios que generan una cadena de números que cumplen tantas pruebas de aleatoriedad como pueden concebir. Pero todavía no son realmente aleatorios. Pero quiero que lo hagas, trátelos como números aleatorios. ¿Notas lo que falta? Aquí falta algo. Puedes detectar lo que falta. La aleatoriedad carece de simetría. ¿Alguna vez has visto cosas aleatorias simétricas? Verás, el concepto mismo de simetría implica orden. Una línea central en un dibujo implica que hay un arquitecto cerca. Así es como descubrieron todo tipo de cosas sobre la arquitectura del monte del templo, porque todas estas cosas se alinean en una línea central. Eso tiene profundas implicaciones. Notarás que la aleatoriedad carece de periodicidad. 1 de cada 3 estoy haciendo algo o lo que sea. No hay periodicidad. De hecho, esa es una de las pruebas de aleatoriedad. Si hay alguna periodicidad, no pasa la prueba de aleatoriedad. ¿Sabes a qué me refiero con periodicidad? Tiene un ciclo, vale. La aleatoriedad carece de evidencia de diseño por definición. Porque si hay diseño, eso implica que ya no es aleatorio. La aleatoriedad carece de orden de cualquier tipo. Por eso los científicos, cuando buscan vida extraterrestre, escuchan el ruido, la aleatoriedad, con la esperanza de encontrar algún tipo de orden. Y lo que se les acaba, claro, si es periódico, cada segundo o algo así, podría ser generado por algún fenómeno natural. Entonces, la periodicidad no está buscando eso. Pero están buscando cualquier evidencia de diseño. Por eso los números aleatorios son una conjetura típica. Si estás tratando de comunicarte con otra cultura alienígena, una serie de números aleatorios es una de las formas de llamar su atención, presumiblemente, porque, ¿cómo generarías eso? Bueno, les tengo una sorpresa porque hay una secuencia de números que, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de los números de Fibonacci? ¿Cuántos hay? Hay 123, ¿alguien más? Vale, es interesante, he oído hablar de estos desde que era niño.
Nunca los tomé en serio. Y porque son el dominio de algunos personajes bastante extraños. Pero allá por el siglo XII, Leonardo Fibonacci se entretenía intentando predecir las poblaciones de conejos. Y descubrió una serie de números que lleva su nombre. Y el primero es 1, 1, luego 2. Cada número es la suma de los dos anteriores. El tercer número es 2, el siguiente número es 3, que es 1 más 2, luego 3 es 2 más, ya sabes, 2 más. 3 es 5, 5 más 3 es 8, 5 y 8 son 13, 8 y 13 son 21. Mira, cada número es la suma de los dos anteriores. ¿Me sigues? Esa es la secuencia de Fibonacci. El primero, el matemático, lo descubrió por primera vez en el siglo XII, pero no reconoció su verdadero significado. Fueron necesarios varios cientos de años para que la gente descubriera que esta secuencia aparece en la naturaleza en algunos de los lugares más extraños. La razón entre dos números adyacentes cualesquiera es aproximadamente 1,6. Varía un poco en el segundo y tercer decimal, pero está muy cerca de eso. Y ahora, pasaron como digo, varios cientos de años antes de que se reconozca el significado de la secuencia. Hay una secuencia. Aparece en lo que a veces se llama el rectángulo áureo. Los antiguos griegos parecen descubrir que existe un rectángulo cuyas proporciones son de lo más agradables. Y a eso lo llaman el rectángulo dorado. Ahí es cuando el lado más largo es el lado más corto, ya que el lado más corto es la suma de los dos lados. Y ese es un rectángulo de cierta proporción. Está en la pantalla ahora mismo. Los artistas, científicos y matemáticos llaman a ese rectángulo el rectángulo áureo. Y tiene algunas características peculiares. La relación entre el lado corto y el lado largo lado es 1618 del lado corto. El punto es que, si le quitas un cuadrado, igual terminarás con un rectángulo dorado. Si le quitas un cuadrado, igual terminarás con un rectángulo dorado. Si sacas un cuadrado de eso, terminas con un rectángulo dorado, y así sucesivamente. ¿Me sigues? Tiene algunas propiedades matemáticas interesantes, y así continúa. Bien, resulta que el Partenón en Grecia, la Gran Pirámide, el edificio de las Naciones Unidas, tus tarjetas de crédito, tus naipes, tus postales, el interruptor de tu luz. En casa, cuadernos, tarjetas de 3x5, tarjetas de 5x8, todas ellas se basan en el rectángulo dorado, ¿te des cuenta o no? En el arte, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Vermeer, Jon Singer Sargent, Monet, Whistler, Renoir, muchos artistas reconocen que al construir su arte sobre ese rectángulo áureo, le dio vitalidad y movimiento. Y era lo que llaman simetría dinámica, en contraposición a la simetría estática. Por lo tanto, implica crecimiento, poder, movimiento, y de animación, etc. Y los artistas han descubierto eso, y si eres un estudiante de arte, estás familiarizado con este. En los arreglos florales, descubrimos, el lirio tiene 3 pétalos, el violeta amarillo 5, el delfinio 8, la meiuit 13, el aster 21, el beritio tiene 34, el helinio tiene 55, la miclemos daisy tiene 89. Entonces, si eres una de estas personas, ella me ama, ella no me ama, si conoce los números de Fibonacci, tienes posibilidades de ganar ese 1. Todos estos, por supuesto, están en la secuencia de Fibonacci. Hay un estudio entre científicos llamado filotaxis, y ahí es donde se estudia la disposición de las hojas alrededor del tallo de una planta, se visualiza tomando una planta y tomando una sección transversal y viendo cómo las hojas van ordenando la planta. Resulta que el olmo siempre tiene una mitad de circunferencia. El haya o el avellano tiene un tercio. El albaricoque y el roble tienen 2 cada 5. El peral, el álamo, tiene 3 octavos. Cada uno de ellos, el almendro, el sauce, los pinos, son siempre de 5 a 21, o de 13 a 34. Todos estos son números de Fibonacci. Ahora, primero que nada, descubrieron esto. Eso fue extraño porque nunca encontrarás un número que no esté en la secuencia de Fibonacci, lo cual es extraño. De 434 angiospermas y 44 gimnospermas, todas tienen números de Fibonacci en su diseño. Y los científicos han descubierto que eso maximiza la exposición a la luz solar y al aire sin que las otras hojas den sombra ni se amontonen. Depende de la naturaleza de las hojas. Así que este es el resultado de un diseño muy hábil, pero el diseño está motivado en parte por la belleza. Y hay otra cosa, no tuve la oportunidad de hacer esto. Si eres buceador, sabes que si bajas 60, 90 pies aproximadamente, comienza a ponerse cada vez más azul,
bastante oscuro. Baja lo suficientemente profundo donde está oscuro y giras en la luz. Las cosas son increíblemente coloridas. ¿Por qué? Nadie puede verlos. Porque se crean en primer lugar. Para su placer. Tenemos un Dios que ama la belleza. Otra cosa en la que me meto aquí es que cuando conduces y ves el paisaje, nunca lo ves monótono, excepto a menos que estés pasando por Kansas. Sí. Mientras conducía hasta aquí pensando en esta charla, cuando conduces por un camino de montaña y hay todos estos árboles, los árboles son aleatorios y, sin embargo, no son monótonos. El diseño de los árboles no es predecible, cada uno es diferente y sin embargo se ajusta a un motivo. Es sorprendente cómo se puede mirar a través de la naturaleza y nunca ver la monotonía. Siempre tiene esta extraña variedad. Entonces sobre las semillas. Las filas de brácteas en las piñas, son 8 o 13, hay 2 filas. En las piñas, hay 3 filas, 8, 13 y 21. Y resulta que hay un ángulo de divergencia óptimo de 137,5, que es, de hecho, una fracción de los 360 que es un número de Fibonacci. Produce el mejor embalaje, y es por eso que siempre ves espirales de Fibonacci en el girasol. Si miras el girasol, tienes 2 espirales divergentes. Ambos son Fibonacci. Números. Y hablemos de música. ¿Cuánta gente toca música aquí? Bien, tienes 5 claves que son la escala pentatónica, ¿verdad? Tienes 8 que se llaman escala diatónica. Esos son los números de Fibonacci. Los pones ambos juntos y obtienes una escala cromática, 8 y 5 juntos. Una sexta mayor, que por extrañas razones se considera hermosa, es la relación de frecuencias. Eso es 3 a 5. Y una sexta menor es, nuevamente, una proporción de, todos estos son números de Fibonacci, a través de la música. Por alguna razón, funciona. Ciertos acordes, tocas 2 teclas, algunas de ellas funcionan, algunos no. Si eres músico, sabes por qué. Pero parte de la razón es que tienes números de Fibonacci que sustentan todo ese análisis. Pero aquí está el que me dejó atónito. Estaba leyendo sobre esto y pensé, eso es un poco extraño. Si nos fijamos en la revolución de los planetas de nuestro sistema solar, tenemos a Neptuno. Plutón es un problema para varias personas. No entraré en eso aquí. Pero tienes a Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, el cinturón de asteroides, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. Si ajusta las órbitas observadas ligeramente para lo que aquí llamaré órbitas teóricas, cada uno es una proporción de Fibonacci con respecto al uno anterior. Y Plutón también lo es, pero de manera inversa, porque tiene 90.000 millas contra las 60.000 de Neptuno. Entonces eso es una cosa de 3 a 2. Pero quiero mantenerme al margen de eso por otras razones. Neptuno, Plutón es un tema completamente diferente. De todos modos, lo interesante es que estas son las mismas proporciones que se encuentran en el olmo, el haya, el albaricoque, el peral, el almendro, el olmo, el pino y 3 números de pino diferentes. Dices, ¿qué diablos tienen los árboles? ¿Qué tiene que ver con el diseño del sistema solar? Muy simple. El mismo chico los hizo a ambos. El mismo chico tuvo una idea de lo que hace que las cosas sean hermosas. Que la belleza es un concepto difícil de alcanzar por un lado y, sin embargo, descubrimos que hay ciertas reglas que encontramos incluso en el diseño. Tomemos solo uno más. Si tomamos el rectángulo dorado, le sacamos un cuadrado, le sacamos otro cuadrado, le sacamos otro cuadrado, tenemos con el rectángulo dorado, podemos crear una espiral, ¿verdad? Resulta que una espiral muy famosa. Es la única espiral que no altera su forma a medida que crece. Tiene esa peculiar propiedad matemática. Y todos habéis visto uno. Se llamaba caparazón de Nautilo con cámara. También muestra muchos otros lugares, pero mencioné que este es solo un ejemplo muy claro. Eso lo encuentras en el huracán, las semillas en espiral, el cuerno de carnero, la cola de un caballito de mar, las hojas de lecho, la molécula de ADN, lo encontrarás en las olas rompiendo en una playa, en los tornados, en las galaxias, en la cola de un cometa alrededor del Sol, remolinos, patrones de semillas de girasoles, margaritas y dientes de león, las orejas de todos los mamíferos y especialmente la cóclea del oído humano. Tienes uno en tu oído que ayuda a convertir las vibraciones del sonido en pulsos que el oído puede transmitir al cerebro. ¿Hablaremos un poco más sobre eso a medida que avancemos? ¿Recuerdas el famoso boceto anatómico del hombre de Da Vinci? Y lo llevas desde el ombligo hasta los pies, descubres que es un rectángulo dorado. Si conoces esa distancia, sabrás qué tan alto es aplicando el rectángulo dorado.
Y puedes hacerlo desde el ombligo hasta la barbilla. Encontrarás la longitud de su cara, desde la barbilla hasta los labios, la punta de la nariz hasta las pupilas hasta la parte superior de la cabeza, etc. Todos estos producen las distancias de varias partes. Descubrirá que las relaciones doradas se encuentran a través de este diseño básico. Y dado que el hombre es en cierto sentido la imagen de Dios, no es sorprendente descubrir que aparentemente tiene lo que entendemos que son proporciones matemáticamente armoniosas. Y lo encontramos en toda la naturaleza, incluso si hablamos de las semillas de una planta o de las órbitas de los planetas. El resumen de todo esto es si penetra en la naturaleza, donde quiera que el científico o el investigador decida mirar, descubrirá que ha habido pensamientos que estuvieron allí antes que usted. La idea de atribuirlo al azar no solo es ilógica y errónea, sino también insultante. Probablemente sea el máximo insulto que le puedas hacer al Creador. Y es por eso que es tan interesante para mí descubrir que tu actitud hacia la creación es la que te juzgará en el trono del juicio. Romanos 1 recalca eso y a lo largo de las Escrituras se encuentra eso. Bueno, como hablas del hombre, por supuesto deberíamos hablar de todos. Estos fraudes de hombres mono. ¿Has oído hablar del hombre de Heidelberg? ¿Ves eso todavía en los libros de texto para niños? Fue construido enteramente a partir de una mandíbula encontrada en 1907. El hombre de Nebraska en 1922, Henry Osborne, creó todo el concepto de hombre a partir de un diente que encontró. Más tarde se descubrió que el diente pertenecía a un cerdo extinto. Piltdown Man, 1912, uno de los bulos más famosos de la historia, Charles Dawson. Lo hizo todo a partir de la mandíbula de un simio moderno. Pero aquí está el punto clave. No fue un exceso de entusiasmo ni una idea accidental. Fue un fraude deliberado. En 1953 quedó definitivamente demostrado. La mandíbula fue limada y tratada con sales de hierro para que pareciera vieja y demás. No conozco ningún campo de la ciencia que esté más repleto de fraudes deliberados que el campo de la paleontología o la antropología, como quiera que se le quiera etiquetar a este campo de investigación. P. Kinman, 1921. Esa evidencia desapareció. Aparentemente también fue un fraude total. El hombre de Neanderthal, encontrado en la cueva del Valle de Ninde, cerca de Düsseldorf. El Congreso Internacional de Zoología de 1958 decidió que se trataba de un anciano que padecía artritis. Hombre de Java, 1922, todo hecho a partir de un cráneo de 1891. Gorra, fémur de 50 pies, un fémur que se encontró a unos metros de distancia. La evidencia fue ocultada. Los dientes eran en realidad los de un orangután. Nuevamente, fue uno de esos fraudes. El punto principal es que en 120 años de búsqueda no se han encontrado etapas intermedias. El llamado eslabón perdido ha sido una tontería. Hablemos un poco del hombre. Esto puede sonar extraño y me doy cuenta de que corro un gran riesgo de que me malinterpreten o me citen mal aquí, pero tengo que decirles algo que es simplemente cierto. Que cada vez que como y cada vez que voy al baño, me quedé atónito al darme cuenta de lo complejo que es nuestro sistema digestivo. Como todo lo que como, lo que sea que como, el cuerpo sabe lo que necesita y pasa al resto. Y es así, sabe cuánto necesita. Y toda la complejidad del mundo en el que vivimos y de lo que comemos, la forma en que nuestro cuerpo lo asimila y se ocupa de todo, y todos los diversos órganos que corrigen los errores y los excesos, se deshacen de los azúcares o de los hígados, y todo eso, el sistema digestivo. Cuando comencé, intenté hacer un diagrama, y nos hubiera tomado una hora simplemente explicar un poco. Solo rascaré la superficie. El sistema circulatorio, los vasos sanguíneos, la forma en que la sangre responde a las emergencias es sorprendente. La forma en que lucha contra los invasores y demás. Su sistema respiratorio, hablamos un poco de la jirafa, los humanos tienen sus propias complicaciones. Sus sistemas sensoriales, el ojo, comparan su ojo con la cámara digital más sofisticada que pueda comprar. Es mucho más sofisticado. Los oídos, el sistema propioceptivo, tu capacidad para mantener el equilibrio, saber dónde estás. Con los ojos cerrados, para que todas estas cosas no sean triviales. Tu sistema inmunológico, muchacho, una cosa que estamos aprendiendo hoy es que los científicos no entienden nuestro sistema inmunológico. El hecho de que puedas tener un retrovirus cambia el registro maestro en la base de datos de tu celular. Vaya, eso es, y el sistema nervioso. Tomemos uno de estos y hablemos de ello. Un poco. Voy a recoger el sistema nervioso. Tenemos nuestro cerebro, ¿verdad? Y podríamos repasar todas las diferentes cosas que piensan y saben al respecto,
Pero a medida que empiezas a profundizar en eso, te dan palabras elegantes para cosas que realmente no entienden en primer lugar. Porque cuando recorre el cerebro, descubre que gran parte tiene que ver con las glándulas que están justo debajo del cerebro. La glándula pituitaria es la glándula maestra de todas ellas. Las hormonas de crecimiento, las hormonas estimulantes de la tiroides, los antidiuréticos, hay toda una familia de estas cosas en las que es monitorear y controlar los procesos de todo su cuerpo desde un control central. Y empiezas a mirar el sistema nervioso autotómico. Hay una versión simpática, y esa es la una que se activa en momentos de estrés, momentos de emergencia, hace todo tipo de cosas. Es sorprendente cómo se integra completamente. Y la división parasimpática, que controla el mantenimiento, las funciones rutinarias normales. Y ya sea que se trate de un elemento, cada elemento de su cuerpo tiene ambas funciones. Y es interesante, por eso descubrirás que no pensamos que las acciones de una persona emanan de su cabeza. Decimos, entonces, y seguro que tiene agallas, ¿no? Verás. O, tiene corazón para el trabajo. Mira, nos encontramos recurriendo a modismos. No nos referimos literalmente al corazón que bombea la sangre. Es nuestra forma de capturar su voluntad, sin siquiera suponer que esté confinada a este órgano que está en nuestra cabeza, per se. Porque de alguna manera sabemos por experiencia que nuestras respuestas y acciones reales afectan a todo nuestro cuerpo. Por eso te salen úlceras cuando estás bajo estrés. Tu cerebro no tiene ningún problema. Te sale una úlcera, ¿verdad? Lo que sea, ¿ves? Y entonces pasamos por todo eso. Pero la razón por la que quiero incluir esto es que el cerebro humano, se estima que tiene entre 10 y 10 células nerviosas. Ya ha sido suficiente conmigo con estos números grandes, debes saber que no tenemos idea de lo que significa 10 elevado a 10. Cada uno de ellos tiene entre 10 y 4 y 10 y 5 fibras conectoras. De repente nos encontramos ante una red muy grande. Esa es una de las razones por las que no entienden cómo funciona el cerebro, porque no entendemos lo súper, sabemos que las redes grandes operan de manera diferente a cómo funcionan. Pequeños. Entonces, si tienes esto, si tienes de 10 a la quinta fibra conectora, de 10 a la décima célula nerviosa, tienes alrededor de 10 a la decimoquinta conexiones en tu cerebro. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significan las conexiones 10 elevado a 15? Bueno, imagina que tienes un árbol y cada árbol que puedes encontrar tiene 50.000 hojas. Probablemente sea una estimación muy alta. Y supongamos que tienes 10.000 árboles por cada milla cuadrada. Cada árbol tiene 50.000 hojas. Tienes 10.000 por milla cuadrada. Se necesitarían 2 millones de kilómetros cuadrados de estos, un bosque que, tamaño de los Estados Unidos, para obtener conexiones equivalentes en su cerebro. Y es una red altamente organizada de canales excepcionalmente adaptables. Eso es parte del problema. Los canales no están fijos. Son flexibles. Y eso es lo que los arquitectos von Neumann llamarían una máquina de estados infinita. Ahora bien, si tiene canales de comunicación adaptativos, supongamos que solo uno de cada 100 eran vías específicamente organizadas. Entonces todavía representas en tu cerebro un mayor número de conexiones que toda la red de comunicaciones del planeta Tierra. Por eso nos sorprende que no entiendan realmente cómo funciona. Hay muchas investigaciones en marcha, pero un tipo llamado Walter Penfield asumió que los recuerdos tienen ubicaciones específicas en el cerebro. Cuando hicieron lobotomías y esas cosas, llegaron a conclusiones. Carl Preuran demostró que los recuerdos no están localizados. No hay una celda en particular que represente uno de tus recuerdos de la infancia, per se. Y Paul Piech, mediante 700 operaciones sobre salamandras, confirmó, Preuran, que tus recuerdos están dispersos, no en un lugar. Tienen no localidad. Y von Neumann, el famoso arquitecto informático, señaló que cree que la capacidad del cerebro es aproximadamente 2,8 veces 10 elevado a 20 bits de información. Eso es 1000 bits por segundo durante 10 millones de años. Son muchos datos. Son muchos datos. Ahora, Hermann Helmholtz descubrió que el oído procesa el sonido mediante un analizador de frecuencia. Esa es una ingeniería de audio sofisticada. Y probablemente solo haya un pequeño porcentaje de ingenieros que realmente comprendan las transformadas de Fourier en el audio. Eso es lo que están haciendo. Russell y Karen de Valois descubrieron que la corteza visual del ojo procesa imágenes mediante transformadas de Fourier. Ha sido un gran misterio. El trabajo más sofisticado que han tenido los programas informáticos es el reconocimiento de patrones. ¿Cómo se reconoce una incluso si es al revés?
Resulta que uno de los problemas más sofisticados en la computadora es la lectura óptica de caracteres. Ponen todo tipo de restricciones para intentar mejorar la eficiencia, pero es un misterio cómo percibimos realmente cómo hacemos el reconocimiento de patrones. Los modelos holográficos son la única forma de explicar estos acertijos neurofisiológicos, siendo el reconocimiento de patrones uno de ellos. Ese es un gran misterio, cómo reconocemos las cosas, incluso si están al revés o torcidas, todavía las reconocemos. La transferencia de habilidades aprendidas es otra cuestión. Uno de los problemas son los miembros fantasmas. No sabemos cómo sucede eso. Gente. Les amputaron un brazo, pero todavía tienen un dolor en la punta del dedo que ya no existe. Hay todo este tipo de cuestiones que los médicos persiguen. Así que hay otros problemas en esta área, en cómo discernir las realidades internas versus externas. Cuanto más lo analizas, más misterioso se vuelve. Además, la imaginación, la inspiración y la creatividad son cosas que van mucho más allá del simple almacenamiento, la recuperación y el procesamiento de información. Y están tratando de entender eso. Hay quienes conjeturan que, de todos modos, es posible que el cerebro no esté donde está sucediendo. Que puede ser una función de transferencia hiperdimensional de algún tipo a otras dimensiones más allá de nuestra propia conciencia. No hay pruebas de ello que sean fiables y, al mismo tiempo, provocativas. Pero esto nos lleva directamente a la parte clave de esta noche y esa es la arquitectura del hombre. El hombre es creado a imagen de Dios. Es interesante en 1 Tesalonicenses 5 versículo 23, Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y ruego a Dios que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Te fijas en esas 3 palabras? Aquí es donde llegamos a la noción de que existe en cierto sentido la Trinidad del hombre. Tienes espíritu, tienes alma y cuerpo. Y de nada sirve acudir al campo de la psicología para comprender el espíritu porque solo puede ser discernible. Hebreos 4 y 12 dice que solo es discernible por la palabra de Dios. Pero echemos un vistazo a esto. El cuerpo, alma y espíritu, la triple naturaleza del hombre. Si nos fijamos en el hebreo, tienen una palabra, nafesi, que se acerca, pero no del todo, a ser el alma. También se usa de otras maneras. Pero mira. También usamos la palabra alma de manera vaga. Un barco se hundió con 100 almas a bordo. ¿Quieres decir que los cuerpos todavía están bien? No, usamos ese término como sinécdoque, es una figura retórica. Y claro, tienen la palabra ruach, que significa viento, pero también espíritu, ¿no? Y varía palabra por cuerpo, dependiendo del contexto que estés usando. La palabra nafesi, que significa alma o yo, vida, criatura, persona, se usa de muchas maneras en hebreo. Pero de 751 apariciones, 475 se traduce como alma. Entonces es una palabra, si estás tratando de decir alma, es la palabra que probablemente usarías. Pero se utiliza de otras formas con menor frecuencia. Y se usa de 3 maneras. Se usa para la vida física unas 150 veces en el Antiguo Testamento. El cuerpo de Adán estaba completo pero inanimado hasta que Dios puso en él el espíritu de vida. También se usa en sentido figurado como lo son todas estas palabras. Es una sinécdoque para toda la persona. Una sinécdoque es cuando se pone el significado específico de lo general. Oye, ¿me echas una mano? No quiero solo tu mano. Quiero tus pies y tu cuerpo. Quiero tú. Es lo que se llama una sinécdoque. Y por eso también se usa de esa manera. Y el tercer camino, el más general, es el ser interior. El yo trascendente. El punto principal es que parte al morir y regresa con vida en la resurrección. Esto se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Y es todo aquello a lo que se le atribuye razón, emoción, voluntad, adoración, etc. Eso es de Briggs, Brown, Driver y Briggs, uno de los léxicos principales. Ahora, en la literatura rabínica, se entiende que el alma, refiriéndose al alma que es invisible y inmortal. Esto es simplemente algo fundamental aquí. Menciono esto porque hay muchas herejías extrañas que surgen al no entender esto. Josefo señala que todos los judíos, excepto los saduceos, creían en la inmortalidad del alma en ese momento. Los saduceos, por supuesto, llamaban la atención porque tenían una visión diferente. Por eso estaban tristes, ya ves. Eusebio también señala que la doctrina del sueño del alma fue inventada en el siglo III por varios herejes. Pero hay otra palabra llamada ruach que puede significar aliento o viento, pero también se usa para Dios, el Espíritu Santo,
también es usado ocasionalmente para los ángeles. La vida en los hombres también tiene otros usos. Se usa espíritu 232 veces, viento 92 veces, aliento 27, otros significados. De 378, 232 son espíritu y no aire. Cuando el hebreo se traduce al griego, la palabra nepes se traduce como psique en griego. 785 de 810 casos. Y la lengua griega es más definitiva, más precisa. El griego nunca usa bios como palabra griega para vida física, como si fuera el equivalente de nepes, nunca. Y los griegos evitan deliberadamente equiparar el alma con la mera vida física, porque es inmortal. Por cierto, esa es la palabra de la que se deriva psicología. Ahora, los griegos también tienen tres palabras, psique para lo que llamaríamos el alma, pneuma para lo que llamaríamos espíritu o aire, de ahí proviene la palabra neumática, y soma para el cuerpo. Y entonces psique puede significar el aliento de vida, etc. Y es la esencia la que se diferencia del cuerpo y no se disuelve con la muerte. Y nuevamente, se usa más de la mitad del tiempo. Significa precisamente eso. Y también puede significar el nuevo movimiento de aire, como el aliento de las fosas nasales y demás. Y de ahí viene la palabra neumática y demás. Y entonces, sigamos aquí. También se utiliza como nombre propio de la tercera persona de la Trinidad. Así que tenemos, nuevamente, de 385 usos, 137 son espíritus en general, Espíritu Santo en 107, Espíritu de Cristo 19 veces, Espíritu humano 49 veces, y así sucesivamente. Entonces se usa muy, en el uso griego, es bastante claro. Ahora, cuando miramos a Saiki y Néfisi, son casi iguales, pero no del todo. Entonces quiere ser estén en guardia porque la gente tomará las diferencias y tratará de construir doctrinas sobre ellas, lo cual es peligroso. Cualquier lugar en el que estas cosas no se superpongan crea ambigüedades o figuras retóricas y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no es tan denotativamente preciso como le gustaría. Y lo mismo ocurre cuando usamos en inglés cuerpo, alma y espíritu. De la misma manera, estamos cerca, pero debemos observar con mucho cuidado lo que realmente se dice y no tratar de construir doctrinas sobre las pequeñas diferencias entre los dos. Bien, hablemos un poco aquí. Jesús le dijo, tú deberás amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El mayor de todos los mandamientos. Él está citando el Shema de Deuteronomio 6. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor con todo su corazón, alma y con toda su mente? Antes de levantar la mano, les pediré que me digan qué quieren decir con corazón, alma y mente. Mira, decimos eso con ligereza. ¿Tenemos alguna idea de lo que queremos decir con corazón? Nos referimos a este órgano que bombea nuestra sangre. No. El alma, de nuevo, son todas las ambigüedades que he hablado de. Y con toda tu mente, ¿qué significa eso? Y entonces una de las cosas que sufrimos aquí es porque realmente no entendemos nuestra arquitectura. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente? ¿Son estas tres palabras que son solo figuras retóricas para la misma cosa? ¿O son definitivamente diferentes? Bueno, es interesante que 7 veces en la Biblia se declara que eres templo de Dios. Ahora, eso podría ser solo una figura retórica, es decir, porque eres el residente del Espíritu Santo, entonces eres el templo de Dios en ese sentido. Y no voy a discutir eso. Pero dice esto 7 veces, y quiero explorar la posibilidad de que esta pueda ser la clave que desbloquea nuestra visibilidad de nuestra propia arquitectura interna. El corazón, el alma, la mente, el espíritu, ¿qué significan estas cosas? Bueno, para empezar, regresemos y comprendamos el templo. Obviamente, regresamos al Antiguo Testamento con el tabernáculo, que en cierto sentido podría ser el primer templo. Así está escrito en Samuel. Y por supuesto, medía 75 por 150 pies, pero eso es todo. Entraste, viste el descaro. Altar de sacrificio, y luego tenías esta fuente, y luego tenías el tabernáculo propiamente dicho, la naos. Y mientras miramos eso, al entrar, en el lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, y en el lado izquierdo estaba la menorá de 7 brazos. Tenían el lugar santo, el lugar santísimo, el santuario interior, por así decirlo, la menorá, la siteba sobre y el altar de oro. El altar de oro, siempre asociado con el lugar santísimo, pero justo fuera de él para que pudiera ser cuidado, porque solo el sumo sacerdocio entra en el lugar santísimo.
lugar santísimo, y luego solo una vez al año después de una gran ceremonia y preparación. Y por supuesto, dentro tenías el lugar santo, tenías el arca del pacto y tenías el propiciatorio, ambos separados. Siempre se describe por separado y hemos pasado por todo eso. Pasemos a otra cosa aquí. Es interesante que cada detalle del tabernáculo habla del Mesías. Y podríamos dedicar una hora entera a eso. Él afirma que yo soy la puerta. Cualquiera sale adelante excepto por mí como ladrón y salteador. Yo soy la luz del mundo, dice en Juan. Yo soy el pan de vida. Él intercede por nosotros, que con el altar de oro son las oraciones de los santos. Él es nuestro portador de pecados, por supuesto, y hace propiciación por nuestros pecados y creemos que el propiciatorio será el trono desde el que Él reinará en el milenio. Entonces, pero sigamos con esto, toda esta idea, cuando lleguemos a Salomón, recordemos que Dios le dio a Salomón algunas instrucciones específicas. El tabernáculo le fue dado a Moisés y él lo construyó. Cuando llegues a los días de Salomón, Dios se apareció a Salomón y éste tuvo su diseño. Me asombra descubrir esto, que ese diseño le fue dado por el Señor. Ahora, al mirar el templo de Salomón, reconocemos que es exactamente como el tabernáculo, solo que el doble de grande, mucho más grande y mucho más elegante. Pero tiene algo que el tabernáculo no tenía. Tiene un par de cosas principales. Tiene un lugar llamado el pórtico y dos pilares, Jaquen y Boaz, y también tenía un montón de almacenes alrededor a los que los sacerdotes tenían acceso, donde guardaban sus objetos personales. Así que tenía lugar santo, así que santo y santo es lugar santo, así como el tabernáculo, pero el pórtico es algo nuevo. Tienes el atrio interior y el atrio exterior. Y en el patio interior tienes el mar fundido, que es una traducción curiosa de este gran trabajo de bronce y el altar del holocausto y demás. Las historias personales del sacerdote. Ahora, es interesante, si quieres profundizar en esto, el libro de mi esposa, The Way of Agape, trata esto en términos prácticos. ¿Quieres descubrir esto si aún no lo has hecho? El atrio exterior se refiere al cuerpo, el interior corte, el alma, el corazón y el espíritu, y la fuerza de voluntad, la abolición, estando representados por el pórtico. Y es sorprendente cuánto se verá afectado tu caminar personal si entiendes el papel de cada una de estas cosas. Y especialmente estas cámaras de madera donde los sacerdotes guardaban sus ídolos secretos y demás. Y necesitas limpiarlos si no puedes. El Espíritu Santo lo hará si se lo permites, en su momento. Pero de todos modos, seguiremos aquí. Quiero hablar un poco más hablamos de arquitectura. Mira, quiero hablar un poco sobre arquitectura de computadoras. Tengo una computadora aquí y no se puede saber cómo se comporta por el hardware. Puedes saber todo sobre cada circuito y aún no saber cómo funciona. Dentro de esta computadora, tienes una unidad central de procesamiento. Tienes algunos componentes electrónicos que te permiten comunicarte con él, un teclado, un monitor, lo que sea. Tú también tienes un recuerdo. El procesador tiene acceso a un lugar para almacenar información. Y lo que hace que la computadora sea única, y no simplemente una calculadora elegante, es que en la memoria no solo tienes datos, sino que también tienes software. Los programas que ejecutan la computadora también están en la memoria y la computadora puede alterar esos programas. Y eso es lo que le confiere su increíble poder como dispositivo de información. Pero todavía no podrás saber nada sobre su comportamiento hasta que comprendas qué software se está ejecutando. Puede ser una Apple. Puede ser una computadora. Eso no tiene sentido. Tienes que saber qué software se ejecuta dentro. Esa es la parte clave. Entonces, echemos un vistazo a cómo está organizado el software. El software es principalmente lo que ellos llaman un sistema operativo, un superprograma que administra todo por usted. Eso lo hace independiente del hardware. Luego tienes una interfaz de usuario, de alguna manera se te presenta. Si eres un usuario ingenuo, existe un estilo muy sencillo, cómodo y fácil de usar. Si eres un programador muy sofisticado, hay otros más complejos y diferentes tipos de interfaces disponibles. Dentro de eso hay un recuerdo. Se encarga de la gestión de tu memoria. No querrás perder el tiempo con eso. No te importa dónde está físicamente un determinado número. Solo desea poder acceder a él por un nombre cuando lo necesite. Y se encarga de todo eso. Y luego adentro también. Tienes todos, no uno, sino probablemente varios programas de aplicación diferentes. Ahora, lo que quiero señalar aquí es que no hay manera de que usted entienda cómo están organizados esos programas. Por eso puedes ir a una tienda de informática, comprar uno y usarlo todo lo que quieras.
Pero no puedes desentrañarlo y ver cómo funciona porque está en lenguaje de máquina. Y no es accesible directamente para usted. Entonces, la única forma de conocer la arquitectura de este programa es consultar el manual del diseñador. Y ahora hablemos de las características del software. El software incluye automodificación. Códigos. El software se genera desde lenguajes de alto nivel hasta el código de máquina. Por tanto, su arquitectura no puede inferirse de su comportamiento externo. Ahora, la otra cosa que quiero señalar, y este es un punto clave, es que el software no tiene masa. Puedo transmitir software a través de ondas de radio. Déjame demostrártelo. Si tuviera uno de estos discos aquí, todos habrían visto un disquete. Si tuviera un disquete en blanco y lo pusiera en una balanza postal, pesaría alrededor de 7 décimas de onza. Está en blanco. Si gasto cientos de dólares y lo cargo con más 1.000.000 de bytes de software, ¿cuánto pesa? 7 décimas de onza. No tiene masa propia. Es como un interruptor de luz. Pesa lo mismo si es un 1 o un 0, si está encendido o apagado. ¿Me sigues? El mismo tipo de idea. El software no tiene masa. Bueno, vean, el tiempo, como aprendimos en nuestras sesiones anteriores, es una dimensión física. El tiempo varía con la masa, la aceleración y la gravedad. El software no tiene masa. Entonces no tiene dimensión temporal. Ahora mi dilema al tratar de lidiar con esto es que miro a la audiencia. No puedo verte. No es una cuestión de iluminación. No puedo verte. Solo puedo ver la residencia física temporal en la que resides. El verdadero tú, llámalo alma, espíritu, dale el vocabulario que quieras, es software, no hardware. Usted reside en una vivienda temporal. La vivienda en la que estoy tiene demasiada masa. Pero eso no dice nada sobre el software. Y la analogía siempre me viene a la mente. Recuerdo que mientras viajaba, como escribo mucho y viajo mucho, dependo mucho de una computadora portátil. Tenía una computadora portátil vieja que finalmente murió, abandonó el fantasma, por así decirlo, y estaba en un gran problema. Algunos amigos del ministerio se dieron cuenta de mi situación y me regalaron una computadora portátil de primera línea, en ese momento. Nunca olvidaré ese día porque lo cargué con todas mis herramientas favoritas, mis programas bíblicos favoritos, mis archivos favoritos, mi WordPress favorito, todo eso. Y todo salió funcionando. Excepto que corría unas 100 veces más rápido, literalmente. Y estaba a todo color. Nunca lo olvidaré. Mira, yo tenía un negro y cosa blanca. Mira, me quedé impresionado con la cantidad de ganancias que obtuve y aún así estaba familiarizado con todo. No tuve que cambiar nada. Todo lo que estaba usando todavía funcionaba. Era reconocible. Y la razón por la que quiero mencionar esto es que se dirigen a una actualización. Bueno, el verdadero tú no tiene masa. Tu verdadero yo es eterno, te guste o no. Ese es el problema. ¿Dónde lo vas a gastar? Si eres perfecto, sin defecto, para poder estar en compañía del Ser Supremo que todos adoramos. Genial. No creo que ninguno de nosotros lo sea. Pero, afortunadamente, tu elegibilidad para ese destino ha sido pagada por el único que podía permitirse el lujo de hacerlo. Y está disponible para quien lo solicite. Es interesante. Quiero hablar de Frank Tiplar. Él no es un creyente. Él es solo uno de estos científicos superbrillantes. Es el profesor de física matemática de la Universidad de Tulane, Frank J. Tipler. Es un experto en cosmología, física de partículas, ciencias de la información, todas estas áreas de vanguardia. Y decidió emprender un proyecto. Los científicos de este tipo están muy familiarizados con toda una familia de modelos que llaman Big Bang. Y también son conscientes del hecho de que, termodinámicamente, el universo acabará sufriendo una muerte térmica. Esos son dos campos de estudio. Y Frank intentó unirlos, ver si podía juntarlos en algún modelo integral. Y mientras lo emprendió, utilizó los métodos más avanzados y sofisticados de la física moderna. Ahora estamos hablando solo de física. Exactamente de la misma manera los físicos calculan las propiedades de un electrón. Llegó a dos conclusiones. Eso lo sobresaltó. La primera conclusión no le sorprenderá, descubrió pruebas de la existencia de Dios según el concepto judeocristiano. Llegó a esa conclusión únicamente desde el campo de la física. Dices, no es broma, Dick Tracy. Escuche, cada vez que un doctor descubre a su Redentor, es un milagro del primer orden. Cada uno de nosotros que conocemos a Jesucristo es un milagro obra de Dios.
Si tienes un doctorado o un H2 o 4 detrás de tu nombre, es un milagro aún mayor. Pero el segundo descubrimiento que hizo puede sorprenderle. Ahora también cree que todo ser humano que haya existido resucitará de entre los muertos. Reconoció desde el campo de la física que toda vida que alguna vez haya vivido está destinada a una experiencia posterior a la resurrección. Extraño, ¿no? Ahora bien, no recomiendo este libro. Está lleno de ecuaciones diferenciales que probablemente no seguirías de todos modos. Y puedes aprender más del capítulo más importante de la Biblia y no se puede de su libro. Eso es 1 Corintios 15. Pablo le dirá que sin capítulo no tenemos nada. El capítulo sobre la resurrección. Pero volvamos a nuestro texto. Génesis 1, 30 y 31. Dios dice a toda bestia de la tierra y a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. He dado cada hierba verde para la carne y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era muy bueno. Y la tarde y la mañana fue el día sexto. Entonces la creación ahora está completa. Son 6 días, no 7. Está completado. Es el sexto día. El artículo definido se utiliza únicamente aquí. Destaca el hecho de que ya está completo. Hay una traducción. Era de la Torá en arameo alrededor del año 150 s. Es tan venerada entre los rabinos que se llama la traducción de Onkelos. Representa ese último verso de manera un poco diferente. Decimos que estuvo muy, muy bueno. La traducción de Onkelos dice que era un orden unificado. Y hay algunos que creen, algunos científicos, y tal, que creen que las leyes científicas tal como las conocemos estaban unificadas en este punto. En este punto. En otras palabras, era un orden unificado. Habrá una interrupción en eso en Génesis capítulo 3, se pronunciará una maldición. No sabemos nada sobre lo que sucedió entre el capítulo 1 y el capítulo 3 desde el punto de vista de la física. Discutiremos eso cuando lleguemos al capítulo 3. Todo lo que sabemos sobre la Tierra es posterior a la maldición. De hecho, es incluso después del diluvio. Hay dos grandes discontinuidades, siendo la inundación, por supuesto, la más reciente, pero también los eventos del capítulo 3. Nos ocuparemos de eso cuando lleguemos allí. Así que de repente la próxima vez hablaremos del séptimo día. Y el séptimo día es extraño por varias razones, una de las cuales es que no hay tarde ni mañana. Y esa es la primera pista de que esas palabras originalmente significaban algo diferente. Más tarde pasaron a significar tarde y mañana. Decir que era tarde y mañana era un día no lo explica, simplemente decir que los judíos miden el día comenzando por la tarde no lo explica porque cuando termina el día por la mañana, tienes que estar bromeando. Mira, parece que acabo de hablar de la noche. Entonces hay algunos problemas lógicos ahí. Existe la posibilidad de que las palabras Ereb y Booker tuvieran un significado temprano, que luego pasó a significar tarde y mañana. Pero sea lo que sea, no hay Ereb y Booker el día 7. Hablaremos del por qué la próxima vez. Entonces hemos hablado sobre la introducción de la Torá. Hemos hablado de la llamada teoría de la brecha y del advenimiento de la luz. Hablamos del cuarto estado de la materia y todo eso. Hablamos del origen de la vida al tercer día. Hablamos de la hipótesis nebular el cuarto día. Quinto día, toda la falacia de la evolución en general, y el sexto día lo hemos repasado esta vez. La próxima vez recapitularemos la creación de Adán y nos centraremos específicamente en el advenimiento de Eva y lo que eso significa. Hablaremos de por qué no existe Irving Booker. Hablaremos de la posibilidad de que Dios impusiera un reposo al universo. Hablaremos del día de reposo en la profecía, no solo mirando hacia atrás sino mirando hacia adelante. Quizás les sorprenda descubrir que el templo en el milenio solo será abierto en Sabbat y lunas nuevas. Y analizaremos algo de eso. Y también hablaremos del papel del matrimonio. Vamos a descubrir que Dios tiene un propósito en el matrimonio que quizás te sorprenda. Es mucho más que simplemente la manera ordenada que Dios dispuso para criar una familia. Hay mucho más sucediendo allí, hablaremos de eso y se muestra a lo largo de las Escrituras. Estoy a favor de una palabra final de oración. Inclinemos nuestros corazones. Padre, simplemente te damos gracias por quien eres. Te damos gracias, Padre, por los extremos a los que has llegado para que podamos vivir. Te damos gracias, Padre, porque en cada lugar al que miramos vemos tu obra, ya sea a través del microscopio o del telescopio. Mientras conducimos por las colinas, las vemos repletas de evidencias de tu habilidad y tu amor por la belleza. Te damos gracias, Padre, por tu creación. Y venimos ante ti, Padre, pidiéndote perdón por las innumerables formas en que te ofendemos,
con nuestras presunciones y nuestra ingratitud. Nosotros los ponemos a tus pies, Padre, pidiendo tu perdón. Y sobre todo, Padre, te damos gracias por tu plan de redención. Te agradecemos que nos hayas amado tanto como para brindarnos un destino que de ninguna manera podríamos ganarnos por nosotros mismos. Le agradecemos que haya pagado el precio para sacarnos de nuestra situación. Sin ningún mérito de nuestra parte, pero ciertamente te agradecemos por amarnos tanto. Ayúdanos, Padre, a reavivar la pasión y el apetito por tu palabra para que cada uno de nosotros podamos crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, para que cada uno de nosotros seamos mayordomos más fructíferos de las oportunidades que se nos presentan, Padre, para que seamos más agradables a tus ojos al comprometernos sin ninguna reserva en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.